Hola chicas, buenas noches, buenos días para los que la están viendo en la mañana, los que lo están viendo en la noche. Buenos días, buenas noches. Pues como saben, nos toca grabar clasecita, ¿sí? Dar la introducción al tema que vamos a ver. Les voy a compartir mi pantallita para que podamos visualizar la presentación, ¿sí? Y bueno, el tema que vamos a trabajar esta clase es lo que la terapia analítica requiere del paciente. Ya saben que estamos viendo psicoterapia analítica y pues vamos a analizar todos los rubros durante este cuatrimestre. ¿Ok, niñas? Entonces, les voy a compartir mi pantallita, ¿sí? Y voy a empezar. Ok, el tema que vamos a ver en esta clase es lo que la terapia analítica requiere del paciente. La relación terapéutica es el marco fundamental en el que se da el proceso terapéutico. Es un marco de trabajo en el que el terapeuta ofrece un soporte, una actitud de neutralidad benevolente, de contención y escucha, en el que éste no hace intervenciones directas, sino que ofrece elementos para pensar e investigar acerca de las experiencias que comunica el paciente. Como ya lo hemos platicado en las clases, ya lo hemos retomado en muchas ocasiones. Nosotros como terapeutas simplemente somos una guía para que el paciente descubra, para que el paciente se descubra, para que haga una introspección sobre sí mismo. Nosotros solamente vamos a guiar los pasos que él debe de seguir para llegar a esa solución del conflicto o esa solución de la conducta. En este caso, pues en el psicoanálisis, pues ya sabemos que esta solución de la conducta, ¿sí? Es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir guiando esta parte por medio de la psicoterapia para que el paciente pueda llegar a este proceso, ¿sí? Bien, en lo que concierne a las metas terapéuticas de la psicoterapia, se postula en términos de hacer consciente lo inconsciente, que es la fórmula topográfica, ¿sí? No sé si en algún momento tuvieron la oportunidad de verlo en la carrera, pero les voy a hablar acerca de más bien les voy a dar un poco o una pequeña introducción del modelo topográfico de Freud. Bien, el modelo topográfico de Freud lo expone en la obra La interpretación de los sueños en 1960. Recuerden que fue de sus primeras teorías de Freud, ¿sí? Y todo lo que expone él o lo que postula lo hace por medio de sus libros, ¿no? De sus conferencias también, ¿sí? Al igual que Lacan. Lo comunica por esos medios y lo hace, en este caso el modelo topográfico, lo expone por medio de esta obra, ¿sí? Durante la etapa fundacional y se denomina también como la primera tópica. Utiliza el término tópica o etiológicamente topos, que significa lugar, ¿sí? Como una metáfora espacial que señalaría algunos lugares imaginarios por donde circularían los contenidos según Freud. Recuerden que Freud siempre ocupa metáforas. De hecho, en la mayoría de las psicoterapias psicoanalíticas, uno de los contenidos favoritos de los terapeutas es usar mucho las metáforas, ¿sí? Porque recuerden que el hablar metafóricamente nos da como indirectas y esas indirectas hacen que rápido nuestro inconsciente pueda actuar, ¿sí? Pueda actuar y pueda salir a flote. Entonces, a Freud le encantaba, de hecho, por ejemplo, el complejo de Edipo, el narcisismo, sus teorías que él postula, siempre van a ser basadas también en mitologías griegas, que le gusta esta parte metafórica. Bien, el inconsciente incluye recuerdos, sensaciones, fantasías e impulsos primitivos que no son fácilmente accesibles a la conciencia. Es el nivel más determinante, es ilógico, atemporal, la parte más arcaica y próxima a la fuente pulsional, ¿sí? El modelo topográfico básicamente lo postula en su libro y es lo que siempre hemos hablado, esta parte psíquica
que hace Freud o la que divide el cerebro, que es la parte consciente, preconsciente e inconsciente, ¿sí? Ese es el modelo topográfico que postula Freud, básicamente. Sí, ya sabemos que la parte inconsciente es a lo que nosotros no podemos tener acceso, es la parte más primitiva, más arcaica, ¿sí? Y la más próxima a la fuente pulsional. La pulsión es ese instinto, eso que nos gana, eso que no controlamos, ¿ok? Está regido por procesos primarios, de manera que la energía circula libre y tiende a la descarga sin trabas. Y estos contenidos estarían sometidos a los mecanismos específicos de los procesos primarios. Los procesos primarios, para Freud, es la primera parte que utiliza el inconsciente, que es la negación. ¿Sí? Esta parte es el proceso primario, ¿sí? El negar alguna realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño empieza a desarrollar esta parte. Después vienen los procesos secundarios. Ya en los procesos secundarios ya se dan las resistencias, ya se dan otro tipo de mecanismos de defensa. Entonces, los procesos primarios es viento, discúlpenme chicas, ya me enredé yo. En los procesos primarios es ese mecanismo de negación, ¿sí? Que sienten los niños base a su realidad. Por eso muchas veces el niño imagina, ¿sí? Imagina cosas porque no le gusta su realidad. Entonces, ese es el proceso primario. Ya después en los secundarios ya viene la negación, ya vienen las resistencias, ya vienen otros mecanismos de defensa. ¿Ok? Bien, de manera que la energía circula libre y tiende a la descarga sin trabas. Y en estos contenidos estarían sometidos los mecanismos de procesos primarios, ¿sí? Que básicamente es esto. Busca de continuo el acceso a la conciencia, pero no solo lo consigue mediante un compromiso, es decir, después de haber sido sometido a ciertas deformaciones. O sea, el consciente no va a tener acceso a la parte consciente, que en esta parte van a estar alejados, ¿sí? Porque no va a haber acceso, lo que ya hemos platicado en clases anteriores, ¿sí? Y pues va a haber una cierta deformación de nuestra realidad, precisamente porque no hay esa llave o ese paso para llegar a nuestra parte consciente. Bien, por otra parte tendremos el preconsciente, el sistema intermedio del aparato psíquico. Tiene contenidos no presentes en el campo de conciencia, pero sí más accesibles a ella en los contenidos del inconsciente. Pertenece al sistema de huellas mnésicas de memoria y está compuesto por representaciones de palabras. Sus contenidos serían susceptibles de conciencia con un esfuerzo de atención por parte del sujeto. Por lo tanto, serían más accesibles que el inconsciente con un poco más de esfuerzo. La parte preconsciente tiene acceso a ambas partes, ¿sí? Puede irse para la parte inconsciente, puede irse para la parte consciente. Nosotros percibimos, ¿sí? Nuestra realidad, empezamos a percibir por medio de nuestros sentidos, entra esta parte externa y el preconsciente son como filtros. Y hay información que se queda en el preconsciente y como les mencionaba, esa información que se queda ahí puede tener acceso con mayor facilidad a la conciencia y sin acceso a la parte inconsciente. Y por último nos encontraremos con el consciente, situado entre el mundo exterior y los sistemas mnémicos, o sea, nuestra memoria. Se encarga de los procesos cognitivos, control de la motilidad y la relación con el mundo externo. Estos contenidos pueden ser actualizados y autopercibidos por el sujeto, puesto que no están bajo la represión ni supresión. El consciente y preconsciente están regidos por procesos secundarios, más racionales y lógicos. El proceso primario va acompañado del principio del placer, mientras que el proceso secundario estaría supeditado al principio de la realidad. Como les decía, los procesos primarios para Freud, pues son estos mecanismos de defensa, estos mecanismos de negación, ¿sí? Perdón, el mecanismo de negación,
Y este mecanismo de negación avanza para ser un proceso secundario en el cual ya se convierten en resistencias, en mecanismos de defensa, etc. ¿Sí? El consciente y el preconsciente, pues como lo dice, están acompañados de este proceso primario. En este proceso primario sí lo podríamos detectar con mayor facilidad que el proceso secundario, porque ya ha habido una evolución de este proceso, cuando ya pasa al proceso secundario. No sé si me explique, si no, háganmelo saber en clase. Bien, en lo que concierne a las metas terapéuticas de la psicoterapia psicoanalítica, se postulan en términos de hacer consciente lo inconsciente, que es la fórmula topográfica, la que vimos, y ampliar el territorio del yo o más autónomo del yo, que es la fórmula estructural, y conseguir distinción entre yo y el objeto, es decir, salir de una relación simbólica a una relación funcional, que es la fórmula objeto. Recuerden que la fórmula topográfica que postula Freud simplemente es esta parte psíquica, esta división que hace, y recordemos que entre la parte consciente, preconsciente e inconsciente se encuentra el ello, el yo y el superyo, ¿sí? Vamos a hablar de este modelo estructural. La teoría de la personalidad de Freud, que fue propuesta en 1923 en el libro El yo y el ello, como el modelo genético. El estructural es particularmente conocido en este caso. Se destaca la separación de la mente en tres instancias que se desarrollan a lo largo de la infancia. El ello, el yo y el superyo. Los conflictos entre estas darían lugar a los síntomas psicopatológicos. La parte más básica de la mente es el ello, compuesto por representaciones inconscientes de las pulsiones relacionadas con la sexualidad y con la agresión, así como por huellas mnémicas de las experiencias, gratificaciones de estos impulsos. ¿Sí? Digamos que la parte inconsciente, ¿sí? El ello alberga ahí y va a estar relacionado con la sexualidad, con esta parte de la represión sexual. ¿Sí? El yo, que concibe como un desarrollo del ello, esta estructura tiene un papel regulador de la vida psicológica. Evalúa los modos de satisfacer los impulsos, teniendo en cuenta las demandas del entorno. Trabaja tanto con contenidos inconscientes como los conscientes. Y es en esta parte de la mente donde ejerce los mecanismos de defensa. Ahí es cuando surge, ¿no? En la infancia, porque recuerden que esa es una teoría de la personalidad que se va desarrollando en la infancia. Y ahí es cuando surge eh, esta parte, estos mecanismos, ¿no? Primarios que van avanzando a ser secundarios. Por último, el superyo es como la conciencia moral, lo que ya habíamos hablado en clases pasadas, censurando determinados contenidos mentales, como supervisor del resto de las instancias y como modelo de conducta. Es decir, supone una especie del yo ideal. Esa estructura se forma a través de la interiorización de las normas sociales, en la cual cumple un papel esencial el complejo de Edipo. Aquí es donde se desarrolla o se puede desarrollar el complejo de Edipo si es que no se atraviesa o no se canaliza esa etapa de desarrollo de forma adecuada. El concepto de relación objetal se utiliza en el psicoanálisis para denominar la manera de relacionarte con el sujeto, de relacionarse con el sujeto con su medio, siendo esta relación el resultado de la forma en que está estructurada su personalidad, así como las fantasías puestas con los objetos y sus principales defensas psíquicas. El bebé es un organismo psicológicamente indefenso que irá distinguiendo progresivamente de su medio a través de la maduración y del desarrollo. ¿Sí? Para el psicoanálisis, la relación objetal tiene que ver con el sujeto y se desarrolla en la infancia. La psicoanalista Melanie Klein destaca que son vínculos y no las pulsiones, que son las fuerzas biológicas las que producen el desarrollo mental, donde la conexión de la madre con el niño posibilita que se deforme la estructura intrapsíquica que se deriva de la internalización de ese vínculo. Las funciones de autoconservación marcan el primer objeto de la sexualidad para el niño, el pecho materno. Posteriormente, este aprende a amar a otras personas que le ayudarán a satisfacer sus necesidades. Este amor se deforma sobre el modelo y como prolongación de las relaciones con la madre. Este patrón emocional es lo que orienta luego la elección de una persona como un objeto de amor después de la pubertad, la que produce apoyándose en los imagos de las figuras parentales.
entendiendo por imago la distorsión idealizada de la persona o un objeto. En pocas palabras, para el psicoanálisis, el objeto, las relaciones objetales son los objetos, ¿sí? Así le llaman, si lo quieren ver de esa forma, que a mí me van a satisfacer una necesidad. Y esta relación comienza desde el pecho de la madre, que es mi primer vínculo, mi primer objeto, que me va a satisfacer esa necesidad y que me va a dar placer. Esas relaciones objetales, conforme va avanzando el tiempo, van a ir avanzando, ¿sí? De hecho, por ejemplo, estos vínculos hablan de amor y demás. La relación que tiene cuando el niño ya va creciendo y se da cuenta que mamá es la que le da el pecho, la relación con mamá se vuelve objetal, porque el niño a mamá la ve como una extensión de él, ¿no? No tiene todavía esta parte consciente, que es una persona ajena a él, no. La ve como una extensión de él que va a satisfacer esas necesidades, esa parte objetal. Y chicas, no sé si me estoy explicando, si sí me estoy dando a entender. Si sí, mencionen en la clase, por favor. Bien, estos planteamientos condensados como son, implica el fortalecimiento de la complementación del principio del displacer-placer con el de la realidad, aumento de la genitalidad y la capacidad de sublimación, disminución de la represión con la que consigue la liberación de energía que se destina a trabajar, crear o amar. La distinción entre ello y el objeto supone la aceptación de los demás seres humanos, dotando de una vida propia, alteridad, e independientemente de sí mismo, lo cual a su vez implica el cuidado depresivo por el objeto. ¿Sí? Como lo hemos mencionado, esta relación objetal sí se basa en el principio del displacer y placer. Estos términos, por ejemplo, para Freud, el placer sigue siendo el mismo concepto, eso que me va a dar, me va a satisfacer una necesidad, me va a causar ese grado de excitación, y el displacer es lo contrario, lo que me va a causar repulsión. Entonces, para Freud, esta relación siempre va de la mano. O sea, hay como una polaridad siempre entre una y no se logra un equilibrio a veces, ¿sí? Sino que se pasa de un polo a otro y van a estar una relación entre otra. O sea, si hay algo que me causa placer, al mismo tiempo voy a poder sentir displacer. No sé si me explique. Siempre van a estar de la mano. Entonces, mi relación objetal va a estar relacionado con eso y va a aumentar con la genitalidad. Recuerden que lo vimos el bloque pasado, la pregenitalidad y la genitalidad. La pregenitalidad se desarrolla antes de la pubertad, ¿sí? Y la pregenitalidad después, que es donde vamos a poder tener placer a través de los órganos sexuales, ¿sí? Bien, en el psicoanálisis es el objeto, en el psicoanálisis con Freud como indicador, es el psicoanálisis, perdón, chicas, es el psicoanálisis con Freud como indicador el que ha planteado que la sexualidad aparece desde el nacimiento y que durante las sucesivas etapas de la infancia, es diferentes zonas corporales proporcionan graficaciones especiales del individuo, que están dotadas de energía que busca el placer o el libido. Para Freud plantea que la sexualidad genitalidad madura es el resultado de un desarrollo sexual infantil que dominó pregenital. Lo que ya les había mencionado, para llegar a esa sexualidad madura se debe de atravesar esa etapa de forma correcta. Recuerden que todas estas etapas que postula Freud y varios autores deben de desarrollarse en el infante de forma adecuada, porque si no lo haces, ahí es cuando ya vienen las neurosis, ¿no? Todos somos neuróticos por naturaleza, todos ser humano, pero ahí es donde se van a desarrollar las histerias, se van a desarrollar las obsesiones, se van a desarrollar otros tipos de trastornos conductuales. Deben de atravesarse de manera adecuada en el infante. Bien, lo que les mencionaba, el displacer corresponde a una elevación y el placer a una disminución de tal cantidad de excitación. El efecto decisivo es cuando la sensación es la medida de aumento o la disminución del tiempo. No necesariamente se busca aplastar al narcisismo, más bien se intenta reemplazar al narcisismo ciegamente egoísta por un enriquecimiento de las estructuras narcisistas del yo. Recuerden que el narcisismo igual viene de esta novela griega de Narciso, y todas las personas
tenemos un cierto grado de narcisismo que es sano, ¿sí? Pero cuando ya se vuelve ya un narcisismo total, si así lo quieren ver de esa forma, pues es algo insano, porque no puede desarrollarse el afecto, por ejemplo. Una persona, les voy a hablar un poco de esta mitología griega, ¿sí? No sé si ya la conozcan. Narciso es una persona para él era el más bello del mundo, ¿sí? Entonces se la pasaba contemplándose en el espejo, siempre, siempre. Y él, en la mitología, pues él no podía amar a otra persona o a otra cosa que no fuera él, porque para él era lo único que importaba, lo más hermoso, lo más preciado del mundo. Cuando una persona es narcisista, ese amor no va a haber cabida de amor, ¿sí? No va a haber otra cosa más importante que él. Por eso es importante detectar este tipo de personas. Obviamente es algo que se tiene que trabajar. Todos tenemos cierto grado de amor. Todas las personas a veces somos narcisistas, pero ya cuando sobrepasa eso y ya se vuelve un narcisismo, digamos que total, ya se puede volver hasta una patología, ¿sí? No sé si me explique. Entonces, en el psicoanálisis del narcisismo tiende a desarrollar patologías. No es algo sano, porque no va a permitir amar. Por ejemplo, las personas que son, ay, se me fue el nombre, chicas, que no tienen, ay, que no perciben emociones. Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Sí, que no perciben emociones, que no sienten nada. Por ejemplo, los psicópatas, por ejemplo, ellos tienen un narcisismo total que los llevó a desarrollar la psicopatología, a ser psicópatas, ¿sí? Y no perciben ni sienten ningún tipo de emoción. Por eso es importante que todo, por ejemplo, niño atraviesa esta etapa, pero es importante que la atraviese también de una forma sana y que no se quede estancado. No sé si me explique, chicas. Si no, háganmelo saber en la clase. Bien, como les decía, no necesariamente se busca aplastar al narcisismo, más bien se intenta reemplazar al narcisismo, que es ciegamente egoísta, por un enriquecimiento de las estructuras narcisísticas del yo, ligado a la fuente básica de la autoestima, y en el cual al dar objetos constituye en sí mismo una situación de goce, sobrepasando así que implica un cierto grado de renuncia. Las fórmulas anteriormente expuestas reflejan también un aumento de tolerancia a las frustraciones de la vida, aceptando de las propias limitaciones, pero también desarrollando de las potencialidades, enriquecimiento de la capacidad de fantasía, disminución de la rebeldía incontrolada y también el conformismo exagerado, ampliación del horizonte vital global. ¿Qué quiere decir? Todos estos conceptos que di son conceptos básicos que debemos de entender en el psicoanálisis para poder entender un poquito de cómo funciona la psicoterapia analítica y todos los términos que nosotros debemos de desarrollar, ¿sí? Y pues yo creo que hasta aquí le dejo, chicas. Me quedo en la siguiente diapositiva y ya mañana continuamos, ¿ok? Que tengan una excelente mañana, una excelente noche y nos vemos en un ratito.